Buen día, hoy quería compartir con ustedes una frase que dice así: dicen que el mal crece y el bien decrece, cuando en realidad el mal hace ruido y el bien es silencioso. Me parece que vale la pena reflexionar sobre esto porque nos invita a una perspectiva diferente. Lo que sucede, dice la frase, no es que el mal crece, sino que el mal es ruidoso y el bien es silencioso. Al ser silencioso, el bien requiere mayor atención para ser percibido. Por eso un periodista argentino nos invitaba a, entre comillas, ir al silencio, explorar las zonas silenciosas de nuestra sociedad, porque es ahí donde se encuentra el bien. Ir al silencio, esa es la tarea, decía él, del periodista cristiano también. En el silencio está el bien, porque el bien es silencioso. Ahora, como el ruido es más fácil de percibir, obviamente las personas conformistas o que tienen esa cosa de quejarse, las personas que critican, las personas de carácter más bien oscuro, depresivo, se quedan en el mal, ¿no? Es lo que sucede en los medios de comunicación. Los medios de comunicación son en general conformistas. Los grandes medios de comunicación son conformistas. ¿Por qué? Porque el ruido es más fácil de percibir que el silencio. Nada más. En cambio, para detectar, percibir el bien, tenemos que ir hacia el silencio. Así de fácil. En realidad, esta es toda la reflexión que hoy quería hacer, que me parece que puede guiarnos en la actividad que algunos realizamos en los medios de comunicación, en este caso en YouTube, intentar ir al silencio y descubrir a las personas, porque lo bueno que tiene la Argentina son los argentinos que no hacen ruido, sino que hacen sencillamente lo que tienen que hacer. Un médico, un ama de casa, un cura, una monja, un docente, un estudiante, personas con nombre y apellido que representan el bien. Lo demás es cháchara, es ruido, es show. Los medios de comunicación, lamentablemente, se han convertido en un show, ¿no? Y entonces, para que tenga rating, la noticia tiene que ser escandalosa, ¿no? Y si no existe, hay que inventarla. Me refiero que es todo una orientación distinta del periodismo. No se trata de una diferencia accidental, sino sustancial. ¿Es ir hacia el ruido o es ir hacia el silencio? Y son direcciones no distintas, sino opuestas. Y con resultados opuestos, porque el que va hacia el ruido percibe sobre todo las cosas negativas, ¿no? Como dijo el Papa Francisco, dijo que un árbol que se derrumba en un bosque hace más ruido que los miles de árboles que diariamente crecen en ese bosque, ¿no? Eso lo dijo él refiriéndose a los escándalos provocados por sacerdotes que cometieron no solamente actos
inmorales, sino delitos civiles, abuso sexual, etc. Y toda la atención está puesta en eso. Ahora, si nosotros nos deprimimos, es culpa nuestra, es nuestra culpa, porque ponemos la atención en ese ruido y entramos en esa corriente tóxica de noticias y siempre la misma noticia, como una insistencia permanente en el mal, en lugar de fijar nuestra atención de alguna manera en cosas buenas que, a propósito, los medios de comunicación también están llenos de cosas buenas. Quizá no los grandes medios, pero sí pequeños medios, y también grandes, que sacan hermosas películas, hermosos documentales, historias espléndidas, muy aleccionadoras, etc., ¿no? Entonces, en definitiva, esta frase, y la vuelvo a repetir porque a mí me gusta repetir las frases, sé que es un poco incómodo y un poco desagradable, pero la repetición es importante, ¿no? Para que se fijen aún en la memoria estas cosas, ¿no? De esta frase que dice que no es que el mal crece y el bien decrece, sino que el mal hace ruido y el bien es silencioso. Hay una teoría a propósito que dice que la cantidad de mal en el mundo es siempre la misma. Yo no creo mucho en eso porque para mí hablar de cantidad de mal es raro, suena raro. Pero de todas formas estoy dispuesto a aceptar que siempre en el mundo hay una determinada cantidad de mal y una determinada cantidad de bien y que las proporciones se conservan. Lo que pasa es que se conservan en formas distintas. Una cosa es el mal obvio, visible, por ejemplo, durante el régimen nacional socialista en Alemania, y otra cosa es el mal más oculto, más imperceptible de que vivimos hoy, ¿no? Los resultados de repente no son tan distintos. Si uno piensa, por ejemplo, en las víctimas del aborto de hoy, se cuentan en millones, ¿no? Por eso el ministro de Salud, González Ginés, o Ginés González, dijo una cosa, casi una profecía involuntaria. Dijo, si el embrión fuese un ser humano, dijo él, como en un sincericidio, ¿no? En un sincericidio, estaríamos frente al mayor genocidio de la historia, dijo él. Por lo tanto, él concluyó, el embrión no es un ser humano, pero esa conclusión obviamente no se sigue necesariamente de las premisas. Si uno estudia un poco de lógica, sabe que no es la conclusión, porque, vuelvo a repetir, si el embrión fuese un ser humano, estaríamos frente al mayor genocidio del mundo. Por lo tanto, ¿qué? Puede haber dos conclusiones, no una. Por lo tanto, dice él, el embrión no es un ser humano, pero no se sigue de las premisas. Eso quiero decir, ¿no? Bien, y quiere decir que hay una cantidad de mal en el mundo, hay una cantidad de algo, principio maligno, demoníaco, pecado, como quieran, que en diversas etapas se manifiesta en forma más obvia, más cruenta, más radical, como en el caso de los regímenes totalitarios, o en forma más, nada más democrática, pero la cantidad de mal está. Vale decir que ruido siempre hay, pero tenemos que estar atentos también a que el bien es silencioso y estar atento a todas las mujeres, por ejemplo, ya que estamos hablando del aborto, que a pesar de no estar en la mejor condición para dar a luz, lo hacen. Y algunas de esas mujeres quizá en algún momento hayan llevado un pañuelo verde. Y eso es lo paradójico, que aún llevando un pañuelo verde, cuando sintieron el latido de su bebé,
cambiaron de opinión. Y eso nunca va a ser noticia. Pero es ese tipo de cosas que nos deben llamar a nosotros la atención. Bien, con esto termino. Les deseo un muy buen día.